En su boda mi hija colgó mi foto en la entrada con la leyenda «Prohibida la entrada, un golpe cruel de la única persona que siempre pensé sería mi orgullo y mi alegría». En vez de celebrar di media vuelta y me alejé dejando atrás mis ilusiones de tener una familia unida. Pero 3 horas después, mi celular no paraba de sonar 73 llamadas perdidas. Su traición se había convertido en un caos. Antes de seguir, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde tú estás. El resplandor azul de la pantalla cortaba mi lámpara de lectura como un machetazo en la penumbra. El teléfono vibraba con furia contra el reposabrazos de piel, rompiendo la calma de aquella noche de enero que había preparado con tanto cuidado. El periódico se arrugó cuando traté de agarrar el aparato, mis lentes atrapando esa luz agresiva. «Papá». La cara de Eva apareció en la pantalla con una emoción tan intensa que parecía salirse de los píxeles. «Tengo una noticia increíble. Estoy comprometida». Mi taza de café quedó detenida a medio camino hacia mis labios. Detrás de ella se alcanzaban a ver detalles de un departamento lujoso, cubiertas de mármol, ventanales enormes, mostrando el perfil iluminado de San Francisco. «Cariño, eso es», comencé a decir, pero ella adelantó la mano izquierda hacia la cámara. El diamante reflejaba cada rayo de luz, lanzando destellos de arcoíris sobre sus mejillas encendidas. «Mira este anillo, papá. ¿A poco no es precioso?». Antes de que pudiera contestar, apareció un hombre a su lado. Alto, mandíbula marcada, cabello oscuro peinado al milímetro. Su sonrisa parecía sacada de un anuncio de pasta dental. «Señor Rice». Su voz transmitía esa seguridad pulida que había aprendido a desconfiar en mis años en bienes raíces. «Soy Harold Kensington. Prometo que su hija será la mujer más feliz del mundo». «Papá, estoy tan feliz». «Cuéntame, ¿qué opinas de Harold?». Logré preguntar intentando igualar la emoción mientras observaba a aquel desconocido que había atrapado el corazón de mi hija. «Es un inversionista exitoso en criptomonedas, papá. Tiene planes enormes». Eva casi brincaba de entusiasmo al hablar. El portafolio de Harold incluye startups de blockchain, proyectos de NFT. Harold intervino de inmediato apoyando la mano en el hombro de Eva. El gesto me pareció más de dominio que de cariño. «Pero he diversificado tecnología, energías renovables y algunas acciones tradicionales para dar solidez». Me fijé en que sus ojos rara vez se cruzaban con los míos a través de la cámara. Se desviaban hacia otro punto, quizá otro aparato, tal vez revisando la hora. Su reloj carísimo brillaba con intención. Pero la manera en que acomodaba la muñeca parecía más un acto ensayado que natural. «¿Y para cuándo la boda?», pregunté. «El 15 de marzo», chilló Eva. «Ya sé que es pronto, pero Harold encontró un lugar increíble que tuvo una cancelación de última hora. El Fairmont de San Francisco. ¿Puedes creerlo? 2 meses. Planeaban casarse en 2 meses». «Es bastante rápido», dije con cautela. Harold sonrió apenas, casi imperceptible. «Cuando uno sabe, simplemente sabe, señor. Además, Eva merece la boda de sus sueños y este lugar no se podía dejar pasar». En la pantalla lo vi girar con insistencia un anillo dorado en su dedo meñique, un tic nervioso que contrastaba con su fachada impecable. La otra mano seguía fija en el hombro de Eva, el pulgar haciendo círculos pequeños que parecían más un control que una caricia. «Harold ha sido tan atento con todo», suspiró Eva inclinándose hacia él. «Está manejando a los proveedores, la organización. Yo casi no tengo que preocuparme por nada. Eso debería haberme dado tranquilidad. En cambio sentí un frío hundirse en mi estómago». «Bueno, espero conocerlo en persona pronto», Harold, dije forzando un tono cordial. «Lo mismo digo, señor Rice. He oído mucho sobre usted». Tras más charlas emocionadas sobre flores y banquetes, colgaron al fin. Me quedé en mi sillón de piel mientras la oscuridad se apoderaba otra vez del cuarto. El resplandor del celular se apagó en mi mano. El periódico seguía tirado en el suelo y mi café ya estaba helado. Algo en Harold me incomodaba, aunque no lograba definirlo. Tal vez era la forma en que dominaba la conversación, aparentando deferencia, o cómo su ropa elegante se veía demasiado nueva, demasiado perfecta, como un disfraz más que un guardarropa. Me quedé mirando mi reflejo en la pantalla negra, viendo cómo mis dudas se multiplicaban en la penumbra. 13 noches sin sueño habían pasado desde esa videollamada.
Cuando Harold llamó pidiendo hablar de hombre a hombre, acepté parte por curiosidad y parte por esa necesidad imposible de calmar, de saber qué me inquietaba tanto de él. El café en el Upper East Side de Manhattan era justo el tipo de sitio que él elegiría, lujo discreto, mesas de mármol, ese ambiente reservado que acompaña a los platos de $50. Lo localicé en un rincón, viéndose nervioso pese a su traje azul marino perfectamente planchado. «Señor Rice, gracias por venir». Se levantó para estrecharme la mano. Su apretón era firme pero húmedo. «Por favor, siéntese. ¿Le encargo algo?» «Un café está bien». Observé su rostro mientras nos acomodábamos frente a frente. En persona, su encanto reluciente parecía frágil como barniz caro sobre madera barata. «¿Cómo van los preparativos de la boda?», pregunté. «Muy bien, de hecho es parte de lo que quería hablarle». Jugueteaba con la taza girándola exactamente 90 grados. «¿Puedo confiarle algo en confidencia?». La pregunta flotó entre nosotros como una trampa lista para cerrarse. Por supuesto respondí, aunque cada instinto gritaba lo contrario. Harold se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro de conspiración. «Mis inversiones están congeladas temporalmente por las condiciones del mercado. Nada grave. La revisión regulatoria de uno de mis fondos de cripto debería resolverse en 6 meses», dijo soltando un suspiro que sonó ensayado. «Eva sueña con un cuento de hadas y no puedo soportar decepcionarla». Observé sus ojos mientras hablaba. Se fijaban en un punto por encima de mi hombro izquierdo, evitando siempre mirarme directo. «El salón pide el pago completo por adelantado», continuó. «Las flores, el banquete, todo junto. Es más de lo que puedo liberar ahora sin perder mucho en mis activos congelados». «¿Cuánto necesitas, Harold?» 50.000 cubrirían todo. «Le devuelvo cada centavo antes de que termine el año, se lo prometo, con intereses, claro». Sacó del saco unos documentos que parecían oficiales. «Aquí se muestra el valor de mi portafolio, más de 2 millones en bienes, solo que temporalmente inaccesibles». Los papeles lucían auténticos, con sellos y lenguaje legal que no comprendía bien. Pero la facilidad con la que los sacó como mago, mostrando una carta preparada, me puso la piel de gallina. «Señor Rice, sé cómo suena esto, pero amo a su hija más que a nada en el mundo. Solo quiero darle el inicio perfecto para nuestra vida juntos». Era hábil, debo admitirlo. Su vulnerabilidad parecía sincera, los papeles creíbles, y aunque 50.000 era una cantidad fuerte, no destrozaría mis ahorros de jubilación. «Está bien», me oí decir, «pero Eva nunca debe saber de esto». «Por supuesto. Se moriría de pensar que no puedo darle lo que merece». El alivio le iluminó la cara tan rápido que casi parecía real. «No sabe cuánto significa esto para mí, señor». Escribí el cheque con lentitud, dudando antes de firmar. Los ojos de Harold seguían cada trazo de mi pluma como halcón sobre su presa. Apenas arranqué la hoja, él prácticamente se abalanzó, la dobló y la guardó con cuidado en su cartera. «No se arrepentirá, señor Rice. Eva tendrá la boda más hermosa que San Francisco haya visto». Se marchó de inmediato, excusándose con llamadas urgentes de proveedores. Me quedé solo en aquel café caro, viendo mi café enfriarse, mientras a mi alrededor neoyorquinos adinerados platicaban de inversiones y casas de vacaciones. El teléfono pesaba en mi bolsillo. Debí llamar a Eva, hacer preguntas sobre el negocio de Harold, revisar lo básico que cualquiera haría antes de entregar $50.000. En vez de eso, terminé mi café y volví a casa cargando un secreto que ya sentía como un error. Pasaron 6 días desde aquel encuentro, cada uno más pesado que el anterior. Vagaba por mi departamento en Brooklyn como un fantasma de mi propia vida, siempre con el inalámbrico cerca. Cada rincón parecía burlarse, la cocina impecable, donde casi no comía, la sala, donde no podía concentrarme, la recámara, donde el sueño llegaba a pedazos. La foto de Margaret me observaba desde el buró, su sonrisa tierna congelada en tiempos mejores. Tomé el marco de plata acariciando el vidrio con el pulgar. Margaret siempre decía que la verdad vale más que la comodidad. Le susurré a su retrato, ella hubiera sabido qué hacer. Nunca confió en habladores suaves, ni permitió que el encanto sustituyera la sensatez. Cuando Eva tenía 16 y quiso salir con aquel muchacho de la moto Margaret, le investigó el pasado como si fuera del FBI.
Pero Margaret ya no estaba, y yo tomaba decisiones que parecían traicionar todo lo que ella me enseñó sobre cuidar a nuestra hija. El celular vibró en mi otra mano. La foto de Eva apareció sonriendo en la pantalla. Había heredado los ojos intuitivos de su madre, ahora nublados por el amor y la confianza, en un hombre que quizá mentía en todo. Marqué su número, colgué antes del timbre y volví a marcar de inmediato. Papá, justo a tiempo. Acabo de volver de la florería. ¿Cómo van los preparativos de la boda? Intenté sonar relajado, pero mi voz salió tensa. Maravillosos, papá. Harold es tan detallista. Él se encarga de todo, la banda, el fotógrafo, hasta coordina al personal del hotel. Yo casi no tengo que preocuparme, solo aparecerme con mi vestido. Cada palabra entusiasta era como un puñal. Harold controlaba cada detalle de la boda con su dinero. Con mi dinero. Eva... Empecé y me detuve. La promesa a Harold me amarraba la lengua. ¿Estás segura de que conoces bien a Harold? Claro que sí, papá. ¿Por qué lo preguntas? Su voz cambió más defensiva. Escuchaba que caminaba por su departamento, quizá acomodando flores o revisando revistas de novias. Solo son preocupaciones de padre. Apenas lo conoces desde hace unos meses. 6 meses, en realidad. Y cuando encuentras a la persona indicada, el tiempo ya no importa igual. Rió, pero sonó forzada. Tú me enseñaste a confiar en mis instintos. ¿Recuerdas? Pues mis instintos me dicen que Harold es perfecto para mí. ¡Perfecto! La palabra rebotaba en mi cabeza como campanada de alarma. Nada era perfecto, mucho menos alguien que lo presumía tanto. Seguro tienes razón, hija. No veo la hora de bailar contigo en tu boda. Tras colgar me senté en la mesa de la cocina y saqué el diario de cuero que Margaret me había regalado hace años. La mayoría de las páginas seguían en blanco. Nunca fui de escribir pensamientos, pero esa noche era distinta. Necesitaba dejar constancia de esta decisión, el momento en que preferí la promesa de Harold sobre mis propios instintos protectores. 9 de febrero de 2025. Entregué a Harold $50,000 para gastos de la boda. Eva no lo sabe. Algo no me cuadra, pero hice una promesa. Margaret diría que soy un tonto, pero a veces ser buen padre significa confiar en las decisiones de tu hija aunque te asusten. Cerré el diario y lo guardé en el cajón. Afuera, Brooklyn zumbaba con la vida nocturna. Parejas volviendo de cenar, familias yendo al cine, el ritmo sereno de gente común con problemas simples. Por primera vez en décadas envidié esa sencillez. La boda estaba a 5 semanas de distancia, 5 semanas para que Harold demostrara que mis sospechas eran infundadas, o para descubrir cuán equivocado estaba respecto al hombre que quería casarse con mi hija. Apagué la luz de la cocina y me fui a la cama llevando conmigo la foto de Margaret. Si me estaba equivocando, al menos no lo haría en soledad. Habían pasado 3 días desde que escribí esas palabras en el diario de Margaret. Ahora me encontraba afuera del Bernardone, el templo de la cocina francesa en San Francisco, mirando a través de sus ventanales cómo Harold y Eva reían con copas de champaña en las manos. El vuelo matutino desde JFK me había dejado agotado, y con los ojos hundidos, pero logré ducharme y ponerme mi mejor traje, un Brooks Brothers azul marino, que bajo las lámparas de cristal del restaurante de pronto me parecía barato. Papá Eva corrió hacia mí en un vestido verde esmeralda que seguramente costaba más que mi hipoteca mensual. Su anillo de compromiso atrapaba cada reflejo del lugar cuando me abrazó oliendo a perfume caro y alegría. Harold se levantó lentamente de la mesa del rincón. Cada movimiento suyo era calculado, casi depredador. El traje de lana gris con finas rayas parecía sacado de una revista de moda. Mis $50,000 estaban bien invertidos. Señor Rice, qué gusto volver a verlo. Su apretón de manos fue demasiado largo, el pulgar, presionando con fuerza innecesaria contra mis nudillos. Por favor, tome asiento. Harold señaló la silla frente a ellos, pero se acomodó de tal manera que quedaba con la mejor vista del salón. Me tomé la libertad de pedir un vino, un Chassagne Montrachet, que combina de maravilla con los mariscos. Antes de que pudiera contestar, ya estaba llamando al sommelier, hablando de taninos y barricas, como si estuviera en un escenario, haciéndome sentir turista en la vida de mi propia hija.
El menú cambia cada temporada, continuó, sin ofrecerme la carta de cuero, pero recomiendo el John Dory, a menos que prefiera algo más tradicional. La palabra tradicional le salió con desprecio. Papá en realidad es bastante aventurero, dijo Eva apretando mi mano. ¿Recuerdas cuando probaste ese sushi en Chinatown, señor Rice? ¿Todavía usa chequera? ¡Qué auténtico! La sonrisa de Harold no se borró, pero sus ojos brillaban con malicia. Imagino que los gastos deben ser difíciles sin banca digital. Se recargó en su silla, pasando un brazo posesivo por los hombros de Eva. Iba tu padre seguramente. Recuerda cuando el Bitcoin costaba centavos. ¿Verdad, señor Harold? Quizá deberíamos hablar de otra cosa. Traté de mantener la voz pareja. Claro, perdón. Olvido que no todos se adaptan tan rápido a las nuevas realidades. Se giró hacia Eva con fingida preocupación. Cariño, ¿deberíamos explicarle a tu padre lo básico de las criptos o sería demasiado? Eva soltó una risita como si yo fuera un abuelo despistado, incapaz de entender los conceptos modernos. El mesero trajo la primera entrada, una presentación elaborada de vieiras que Harold diseccionaba con precisión quirúrgica mientras le hablaba a Eva sobre la volatilidad del mercado. Cada tanto me lanzaba una migaja. Tal vez esto le parezca interesante. Señor Rice, antes de volver al lenguaje técnico diseñado para excluirme. Harold, eres tan inteligente, murmuraba Eva mirándolo con adoración. Papá, qué suerte tienes de tener un yerno así. Cuando llegó la cuenta, Harold hizo un espectáculo sacando una American Express negra, rechazando mi intento de cooperar con un gesto magnánimo. Por favor, señor Rice, esta corre por mi cuenta. Sus ojos se clavaron en los míos con crueldad calculada. ¡Claro que puedo pagarlo! Afuera tomé un taxi, mientras Harold ayudaba a Eva a subir a su Tesla. Por la ventana trasera, lo vi besarle la frente con ternura posesiva, su risa flotando en el aire de la noche como un canto de victoria. Cerré los puños en mi regazo, mientras las luces de la ciudad se volvían borrosas. Algo estaba muy mal con Harold Kensington. El sueño era imposible. Me quedé en la cama del hotel hasta las 11:30, reviviendo cada sonrisa burlona, cada humillación calculada. Cada instante en que Harold me hizo sentir pequeño frente a mi hija. Al final me rendí y me senté en el escritorio angosto, aún con la camisa arrugada y la corbata floja. La clave del Wi-Fi estaba pegada en la lámpara. Abrí la laptop y me quedé mirando la barra de búsqueda sin saber por dónde empezar. Tecleé Harold Kensington. La primera página mostraba perfiles de LinkedIn y notas de blogs de tecnología, todo demasiado consistente con su historia. Demasiado consistente. Seguí bajando, agregando San Francisco para afinar la búsqueda. En la tercera página apareció algo distinto, un registro de empresa Kensington Digital Ventures, fundada apenas 6 meses antes. La dirección, una sucursal de UPS. Escribí Harold Kensington fraude. La pantalla parpadeó y se llenó de documentos judiciales. Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. Caso número CB. 2024. 7891. Harold James Kensington, demandado en una causa civil por malversación de fondos, robo de identidad y fraude de inversiones. Caso en Los Ángeles. Fraude de inversiones. Susurré a la habitación vacía. Me temblaban las manos mientras abría página tras página de documentos legales. La demandante era una mujer llamada Rebecca Martínez, de 31 años, que había entregado a Harold $180,000, creyendo que los invertiría en criptomonedas. Las fotos mostraban a una morena guapa, con ojos confiados parecidos a los de Eva. Busqué Harold Kensington víctimas. Los Ángeles. Salieron más casos. Sarah Chen, $95,000. Jennifer Walsh, $240,000. Siempre el mismo patrón. Mujeres jóvenes y exitosas. Siempre las mismas promesas de oportunidades de inversión. Siempre las mismas pérdidas devastadoras. Harold Kensington, acusado de malversar $200,000. Leí en voz alta de un artículo con la voz quebrada. Pero fue la galería de fotos la que me heló la sangre.
Harold con Rebecca en lo que parecía una fiesta de compromiso. Harold con Sarah en un retrato romántico casi idéntico al de Eva. Pasé las siguientes 4 horas imprimiendo todo expedientes judiciales, artículos de prensa, testimonios de víctimas, reportes policiales. La impresora del centro de negocios del hotel trabajaba sin descanso mientras yo levantaba una fortaleza de pruebas alrededor de mi laptop. Cada hoja traía un nuevo horror. Harold había usado al menos 3 apellidos distintos, Kensington, Morrison y Richards. Se especializaba en cazar mujeres a través de aplicaciones de citas, inventando personajes elaborados como supuesto empresario exitoso. La etapa de noviazgo duraba exactamente 6 meses, justo lo necesario para generar confianza y acceder a cuentas bancarias. A las 5 de la mañana vasos de café se amontonaban sobre el escritorio y mi camisa estaba abierta del cuello. Las pruebas cubrían cada rincón, fotos de víctimas anteriores, capturas de documentos falsos de inversión, testimonios de familias arruinadas. «Dios mío, ¿qué le está haciendo a mi hija?» La pregunta flotaba en el aire viciado del cuarto como humo. Afuera San Francisco despertaba. Gente rumbo al trabajo con su café en mano, corredores en las calles. Personas comunes llevando vidas normales, mientras la mía se desmoronaba en un patrón criminal de engaños y promesas rotas. Organicé los documentos en carpetas Manila, cada víctima con su propio archivo. El expediente de Rebecca era el más grueso. Había peleado en tribunales contra Harold por 2 años antes de rendirse. Sarah intentó advertir a otras en Internet hasta que los abogados de Harold la silenciaron. Jennifer simplemente desapareció de las redes sociales. El último documento me revolvió el estómago, un perfil psicológico del FBI sobre delitos financieros. Harold mostraba rasgos clásicos de narcisismo, con tendencias sociopáticas, experto en manipular lazos familiares para sacar provecho económico. El amanecer se colaba entre las cortinas cuando apilé las pruebas en orden cronológico. El reloj marcaba 6:47 p.m. Eva pronto estaría alistándose para el trabajo, quizá tarareando canciones de boda, mientras Harold la observaba desde la cama, planeando su siguiente movimiento. Tomé el teléfono con manos firmes. El tiempo de los secretos había terminado. El día de San Valentín amaneció con un sol brillante entrando por la ventana del hotel. La ironía no se me escapaba, mientras ordenaba la historia criminal de Harold sobre el escritorio como si fueran cartas en un juego mortal. Cada documento repetía la misma historia: romance, manipulación, ruina financiera. Marqué el número de Eva exactamente a las 7:15 a.m., sabiendo que estaría despierta, quizá Harold aún en la regadera. Contestó al segundo timbrazo su voz alegre, con la ilusión de una novia a 3 semanas de casarse. «Buenos días, papá. ¿Dormiste bien?» ¿A poco no estuvo increíble la cena? Su felicidad hacía aún más duro lo que tenía que decir. «Eva, necesito contarte algo importante». «¿Estás sentada?» «Me estoy arreglando para el trabajo. ¿Pero qué pasa?» «Suenas muy serio». Sostuve en mi mano la demanda de Rebecca Martínez, tomando fuerza de otro padre, que también intentó salvar a su hija. Eva, Harold me pidió $50,000 para la boda. Tú me dijiste que era millonario. El silencio se estiró en la línea como un alambre tenso. «Estás mintiendo. Harold me lo hubiera contado». Su voz se quebró con incredulidad. «Hija me dijo que sus activos estaban congelados y que necesitaba dinero para el salón. Me hizo prometer no decirte nada. Eso es imposible. Harold siempre me enseña sus cuentas de inversión. Tiene más de 2 millones. Tiene un caso de fraude, hija. Tengo los documentos aquí mismo. Condado de Los Ángeles, expediente CB 2024-7891. Le robó dinero a una mujer llamada Rebecca Martínez». Escuché movimiento de fondo. La voz de Harold preguntando qué pasaba. La respiración de Eva se volvió rápida y entrecortada. «Te lo estás inventando porque no aceptas que crecí. No soportas que ya no te necesito. Eva, por favor, solo mira las pruebas. Hay otras mujeres, Sarah, Chen, Jennifer Walsh. Ha hecho lo mismo antes con el mismo patrón». El teléfono cambió de manos bruscamente. La voz suave de Harold reemplazó las lágrimas de mi hija. «Señor Rice, entiendo su preocupación, pero esas acusaciones son completamente falsas.
Fui absuelto de todos los cargos en Los Ángeles. El caso sigue abierto, Harold. Lo que tiene es información desactualizada de ex socios resentidos. Eva conoce la verdad sobre mis finanzas. De fondo escuchaba los sollozos de mi hija. La voz de Harold se volvió más melosa, manipuladora. Cariño, tu padre quiere sabotear nuestra felicidad. Hay papás que no saben soltar. Déjame hablar con Eva. Mi voz salió más dura de lo esperado. Ella está demasiado alterada. Estas acusaciones falsas le están haciendo mucho daño. La voz de Eva irrumpió aguda por el dolor y la rabia. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste inventar mentiras sobre Harold solo para arruinar mi boda? No estoy mintiendo. Hay fotos de él con otras mujeres, anillos de compromiso idénticos al tuyo. ¡Basta! No puedes aceptar que encontré a alguien que me ama por quien soy, no por lo que tú quieres que sea. Hice un último intento, la voz quebrándose. Eva, por favor, revisa las pruebas antes de casarte con él. Te voy a mandar todo a tu correo ahora mismo. No vengas a mi boda. Lo digo en serio. Has preferido creer mentiras antes que la felicidad de tu hija. La línea se cortó. Me quedé mirando la pantalla del celular. Las pruebas estaban regadas a mi alrededor como restos de una relación de 28 años. Por la ventana del hotel veía parejas caminando de la mano hacia desayunos de San Valentín, ajenas a la guerra que se libraba en la habitación 412. El correo que prometí enviar seguía sin escribirse, mi dedo suspendido sobre el teclado. Harold había ganado esta ronda transformando mi protección en persecución, mi amor en control. Pero los padres no se rinden tan fácil. Había pasado un mes desde esa llamada del día de San Valentín, 31 días deambulado en mi departamento de Brooklyn como un fantasma que ronda su propia vida. Las carpetas con pruebas seguían intactas sobre la mesa de mi cocina. Sus cubiertas Manila ya estaban manchadas por anillos de café y el aliento de tantas noches sin dormir. Cada mañana empezaba igual, revisando el celular en busca de mensajes que nunca llegaban, mirando la foto de contacto de Eva hasta que los ojos me ardían. La pila de cartas inconclusas en mi escritorio había crecido, intentos de disculpa que iniciaban con querida Eva y terminaban arrugados en el cesto. La foto de Margaret me observaba desde la repisa mientras volvía a sacar por centésima vez los documentos judiciales de Harold. Tal vez había sido apresurado, demasiado desconfiado. El Internet podía mentir, ¿no es cierto? Las fotos podían alterarse los expedientes, malinterpretarse, quizá era yo el que veía fantasmas. Ella ya es una mujer adulta, susurré a la habitación vacía. Mis vecinos habían comenzado a dejar mensajes de preocupación. La señora Patterson de abajo comentó que me veía más flaco. El cartero preguntó si estaba de viaje, notando la pila de correspondencia sin recoger. Hasta del consultorio me llamaron por una cita que ni recordaba haber agendado. Pero ese día era distinto. Era 14 de marzo, y al día siguiente mi hija se casaría con Harold Kensington, con o sin mi bendición. Levanté el marco de plata de Margaret, recorriendo su sonrisa con el pulgar. Margaret, ¿qué habrías hecho tú? Sus ojos dulces parecían susurrar lo que necesitaba escuchar. A veces amar significa soltar. Quizá los expedientes eran inventados, tal vez esas mujeres habían mentido. Quizá Harold de verdad quería a Eva y mis celos me habían nublado. Después de todo, ¿qué padre entrega fácilmente a su hija a otro hombre? A lo mejor los artículos en línea solo eran calumnias, murmuré cerrando al fin las carpetas de pruebas. Para el mediodía ya había decidido, asistiría a la boda, ofrecería mi bendición e intentaría reparar lo roto con mis acusaciones. La joyería elegante de la Quinta Avenida me recibió como a un viejo cliente. Allí había comprado el anillo de compromiso de Margaret 30 años atrás. El regalo que elegí para Eva costaba más que el coche de la mayoría, un collar Cartier antiguo con diamantes que atrapaban la luz como estrellas. La vendedora lo envolvió en seda marfil con una tarjeta que decía simplemente: para mi hija en el día de su boda, con todo mi amor, papá. En el aeropuerto, JFK, sentado con el obsequio sobre las piernas, repasaba el discurso de disculpa que había memorizado durante el vuelo hacia San Francisco. Le diría a Eva que estaba equivocado, que Harold parecía buen hombre, que lo único que deseaba era verla feliz. El avión despegó entre la penumbra del anochecer, llevándome hacia lo que esperaba fuera la reconciliación. Abajo, las luces de Nueva York se apagaban como brasas,
y yo cerraba los ojos imaginando la boda como un comienzo y no como un final. Tal vez los padres debíamos aprender a confiar en las decisiones de nuestras hijas, incluso cuando esas decisiones nos asustan. El Fairmont San Francisco se alzó frente a mí como un pastel de bodas de mármol y cristal. Su fachada, adornada con banderines elegantes, anunciaba la celebración Rice Kensington. Bajé del taxi apretando el regalo de Eva contra mi pecho, con el corazón golpeándome las costillas mientras acomodaba mi mejor traje azul marino, el mismo que usé para acompañarla en su graduación universitaria. Los invitados entraban al hotel en oleadas de seda y risas sus voces, mezclándose con las notas de un cuarteto de cuerdas afinando dentro. Reconocí algunos rostros la amiga de Eva, de la universidad mi hermano Frank, desde Boston, vecinos de nuestra antigua casa en Queens. Y entonces lo vi. Mi propio rostro me miraba desde un caballete ornamentado junto a la entrada, ampliado en blanco y negro a tamaño cartel. Debajo de la foto, una caligrafía elegante mostraba palabras que me golpearon como un puñetazo. Entrada prohibida, Giles Rice. A petición de los novios. El obsequio resbaló en mis dedos sudorosos. Otros invitados aminoraban el paso leyendo el cartel con incomodidad antes de apresurarse hacia adentro. Algunos me lanzaban miradas de lástima, reconociendo al hombre retratado que se quedaba inmóvil en la acera. «Disculpe, señor, pero usted no está invitado», dijo un guardia de seguridad que apareció a mi lado con voz formal aunque no hostil. Su gafete decía Martínez, tal vez también tenía hijas. Esta es mi hija la que se casa», murmuré con dificultad apenas audible entre el bullicio del hotel. Martínez se movió incómodo, apoyando con suavidad la mano en mi codo. «Lo lamento mucho, pero tengo instrucciones claras. La pareja fue muy específica con este arreglo. A través de las puertas de cristal, alcancé a ver el salón de recepción, listo rosas blancas, cayendo de soportes de cristal, mesas puestas con vajilla que costaba más que mi renta mensual. Mis $50,000 convertidos en belleza que yo no podría presenciar. Los demás invitados seguían entrando a mi alrededor como río sorteando piedras. Sus voces bajaban a murmullos al pasar frente al retrato del padre desterrado. Algunos mostraban verdadera sorpresa. Eran personas que me habían conocido por años, que habían estado en los cumpleaños de Eva y en sus graduaciones. Coloqué la caja de Cartier con cuidado junto a mi propia foto, la seda marfil brillando contra el mármol pulido del hotel. Los diamantes dentro iluminarían la garganta de Eva cada vez que decidiera abrirlo. Ahora entiendo a Harold. Ahora lo comprendo todo. Martínez retrocedió un paso, quizá escuchando algo peligroso en mi voz, pero yo ya no estaba enojado. El enojo era demasiado pequeño para lo que sentía. No era solo rechazo. Era humillación calculada diseñada para arrancar hasta la última pizca de dignidad que me quedaba. Harold no solo había ganado a Eva. Se aseguró de marcarme públicamente como el padre tóxico indigno de estar en la boda de su propia hija. Esa foto garantizaría que todos amigos, parientes desconocidos supieran lo completamente apartado que había quedado. Me acomodé la corbata y asentí hacia Martínez. «¿Podría pedirme un taxi, por favor? Necesito llegar a la sucursal de Chase en el centro antes de que cierren». El guardia pareció aliviado. «Por supuesto, señor, enseguida». Mientras esperaba el coche, lancé una última mirada a mi propio rostro desde aquel caballete. Ese hombre de la foto todavía creía que su hija podía perdonarlo, que elegiría a la familia sobre la manipulación de un extraño. Ese hombre había sido un iluso, pero aprendería a la mala. El taxi me dejó frente a la sucursal de Chase, en el centro de San Francisco, a las 4:30 p.m., con el sol de la tarde alargando sombras sobre la fachada de granito. Dentro el personal reducido de sábado se movía con la lentitud de quienes cuentan las horas para cerrar. Me acerqué al módulo de atención al cliente con la misma calma metódica que usaba en mis días cerrando tratos millonarios en bienes raíces. La joven cajera con un gafete que decía Jessica levantó la vista de su computadora con esa cortesía ensayada. «Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle hoy?» Coloqué mi licencia de conducir y la documentación de mi cuenta sobre el mostrador brillante con precisión calculada. Necesito cancelar un cheque de inmediato.
Los dedos de Jessica volaron sobre el teclado buscando mis datos. «Claro, señor. ¿Puede darme el número de cheque y la cantidad?» «Cheque número 28847, $50,000 a nombre de Harold Kensington». Soletré con cuidado el apellido mirando cómo tecleaba cada letra. «Señor, si el cheque ya fue presentado al cobro, esto podría generar problemas al beneficiario», dijo con ese tono precavido de quien lidia con pleitos de pareja y socios traicionados. La miré firme a los ojos. «Eso es exactamente lo que busco». Una chispa de entendimiento cruzó su rostro. Ella ya había visto escenarios similares, compañeros de negocios engañados, esposos infieles, familias peleando guerras financieras. Sacó los formularios oficiales de Stop Payment sin decir palabra. «Hay un cargo de $35 y la cancelación será inmediata en nuestro sistema. Cualquier intento de cobrar este cheque será rechazado». «Perfecto». Firmé cada hoja con la misma firma cuidadosa que había estampado en el cheque original de Harold No sin notar la ironía. «La cancelación ya está activa, señor Rice. Aquí tiene su número de confirmación y el recibo». Jessica me entregó los papeles con la eficacia de alguien que entiende que la venganza económica necesita respaldo documental. Doblé con cuidado el recibo y lo guardé en mi cartera junto a la foto de Eva en su graduación. En algún lugar de la ciudad, Harold seguramente repasaba detalles de la boda convencido de que los proveedores recibirían pago creyendo que su engaño llegaría a buen puerto. Para ese momento, la ceremonia ya habría comenzado. Eva estaría entrando al altar con el vestido que Harold la convenció de comprar, rodeada de invitados que ya habían visto mi rostro en aquel cartel humillante. El cuarteto de cuerdas tocaría, el fotógrafo capturaría sonrisas y alegría. Pero en pocas horas, cuando los meseros pidieran el pago y los floristas exigieran liquidar cuentas, Harold descubriría que su fuente principal de dinero se había esfumado. El hombre que vivía de manipular el dinero ajeno estaba a punto de aprender lo que se siente cuando el juego se voltea. «¿Algo más hoy, señor Rice?», preguntó Jessica. «No, gracias. Ha sido de gran ayuda». Salí del banco a la tarde dorada de California con el recibo de confirmación en el bolsillo como si fuera un arma cargada. Detrás de mí los sistemas electrónicos ya actualizaban la orden, marcando el cheque 28847 como inválido, listos para avergonzar a Harold frente a proveedores e invitados en su boda robada. El taxi de regreso al aeropuerto transcurrió en un silencio satisfecho. A veces la mejor venganza era simplemente quitar el piso bajo las mentiras de otro. Habían pasado 2 horas desde que salí de Chase Bank y en algún rincón de San Francisco mi hija probablemente bailaba su primer vals como la señora Harold Kensington. Me senté en la habitación del hotel mirando las luces de la ciudad brillar como diamantes dispersos. El recibo doblado descansaba en mi cartera como un revólver listo. El salón del Fairmont estaría iluminado con velas. En ese momento el cuarteto, interpretando el canon de Pachelbel mientras Eva flotaba sobre el mármol con el vestido que Harold la había convencido de usar. Ese pensamiento debió entristecerme. En cambio, solo sentí un frío de satisfacción. Mi celular vibró un mensaje de mi hermano Frank. «Hermosa ceremonia, ojalá hubieras estado aquí». Luego, otro zumbido. «El sistema de pagos está fallando muy raro». Este provenía de un número desconocido, seguramente un proveedor. El tercer mensaje me arrancó una sonrisa. Harold parece haber visto un fantasma. En el Fairmont, Harold estaría acercándose al encargado de banquetes, sacando la American Express negra, que había presumido tanto en nuestra desastrosa cena. La misma tarjeta que ahora rechazaría con el pitido seco de fondos insuficientes. «Señor Kensington, necesitamos el pago inmediato antes de servir el plato fuerte». La voz del gerente sonaría profesional pero firme. Ya conocía ese guión de sobra en bodas. Harold intentaría otra vez, culpando a fallas técnicas pidiendo que lo procesaran manualmente. Al fallar sacaría tarjetas de repuesto todas saturadas de estafas previas. Cada rechazo retumbaría en el salón como disparos. «Debe haber un error. Esto es imposible», insistiría sudando a pesar del aire acondicionado. Para entonces los músicos ya habrían dejado de tocar. Su autorización de pago también rechazada. El fotógrafo recogería su equipo costoso, explicando que el contrato exigía liquidar en el acto.
Incluso los floristas comenzarían a retirar discretamente los centros de mesa, cuidando su inversión frente a un cliente insolvente. «Harold, ¿qué pasa? ¿Por qué todos se están yendo?» La voz de Eva se quebraría entre confusión y pánico. Los invitados notarían el desastre. Amigos y familiares con dinero mirarían horrorizados cómo los proveedores desmontaban el evento que habían estado admirando. Las redes sociales pasarían de fotos festivas a crónicas incómodas de un colapso público. «Tu padre hizo esto, arruinó nuestra boda», gritaría Harold, su encanto ensayado finalmente roto bajo presión. Pero yo no estaba allí. El café de la habitación se enfriaba sobre la mesita de noche mientras veía mi celular iluminarse con llamadas cada vez más desesperadas de un número que reconocía como el suyo. Una llamada tras otra, todas más frenéticas que la anterior. Dejé que todas fueran al buzón de voz. 73 llamadas perdidas. Las conté 2 veces observando el icono rojo crecer con cada intento desesperado. El número de Harold dominaba la lista, pero ahora entre sus llamadas aparecía la foto de contacto de Eva. La sonrisa brillante de mi hija parpadeaba en la pantalla como una señal de auxilio. Los mensajes de voz contaban la historia que yo había preparado, pero que no podía presenciar en persona. El primero de Harold, grabado a las 7:15 p.m., todavía conservaba rastros de su falsa seguridad. «Señor Rice, parece que hay un problema técnico con los sistemas bancarios. Si pudiera devolverme la llamada». Para el mensaje 15, la máscara ya se resquebrajaba. «Señor, necesito que contacte al banco de inmediato. Es extremadamente urgente». El mensaje 37 mostraba puro pánico. «Por favor, señor Rice, la boda se está desmoronando. Ha habido un terrible error». Serví un whisky del minibar del hotel y me acomodé en el sillón de piel junto a la ventana. Las luces de Manhattan brillaban debajo de mí, mientras al otro lado del país el mundo cuidadosamente construido de Harold colapsaba en tiempo real. Los mensajes sonaban cada vez más desesperados. El ruido de fondo revelaba el caos, proveedores discutiendo, invitados murmurando, el eco vacío de un salón que estaba siendo desmantelado pieza por pieza. La voz de Harold se quebraba mientras suplicaba, amenazaba y finalmente confesaba. «Sé lo que usted cree que pasó, pero puedo explicarlo todo. El dinero...» Sí necesitaba ayuda, pero iba a devolvérselo. «Por favor, su hija está llorando». El mensaje 68 cambió todo. En vez del ruego frenético de Harold, escuché la voz de Eva rota y pequeña. «Papá, por favor, regresa». Harold confesó todo. Dejé el vaso en la mesa y miré fijo el teléfono. Era el momento que había esperado, pero escuchar las lágrimas de mi hija me apretó el pecho con un dolor inesperado. La llamada número 74 llegó a las 9:43 p.m. Esta vez contesté. «¿Papá?» La voz de Eva era apenas un susurro. «Todo, ¿qué fue exactamente lo que te dijo? Sobre el dinero, sus deudas, las otras mujeres». Cada palabra me salió como vidrio roto. Tenías razón en todo. Los juicios, las mentiras, todo. Por el auricular escuché a Harold de fondo, su voz alta y desesperada. «Ella no entiende. Yo la amo. El dinero no importa». «Volveré a San Francisco», dije con cuidado, «pero no voy a pagar nada. Después de todo lo que pasó, la foto, la humillación, no firmaré más cheques». «Entendido, papá. Solo por favor ven. Te necesito. Haz tu maleta, hija. Lo resolveremos mañana». Tras colgar, reservé el vuelo nocturno de regreso a California. Afuera, Nueva York dormía en paz, sin saber que a 3.000 millas de distancia, la justicia por fin había alcanzado a Harold Kensington. A veces la mejor venganza era dejar que alguien revelara su verdadera naturaleza cuando la presión se volvía insoportable. 3 meses después, el calor del verano ondulaba en las banquetas de Brooklyn cuando escuché pasos familiares subiendo por la escalera de mi edificio. Por la mirilla vi a Eva en el pasillo con 2 maletas gastadas. Su rostro demacrado pero firme se parecía más a mi hija que en todo el último año. Abrí la puerta antes de que tocara. «Papá, perdóname. Tenías razón en todo». Las palabras se le atropellaban mientras caía en mis brazos, igual que cuando tenía 7 años, y se cayó de su bicicleta. «Hija, eres mi sangre. Vamos a salir de esto juntos». La conduje al sofá, el mismo de piel,
donde esta pesadilla había comenzado con aquella videollamada en enero. Qué distinto se veía todo ahora. Las carpetas con pruebas ya no estaban entregadas al FBI, pero la foto de Margaret seguía observándonos desde la repisa. Se llevó casi todo. Mi casa, mis ahorros, hasta las joyas de mi abuela. La voz de Eva temblaba de cansancio y vergüenza. Después de que la boda se vino abajo, se volvió desesperado, empezó a falsificar mi firma, a meterse en cuentas que ni sabía que existían. La televisión murmuraba de fondo. Yo tenía las noticias puestas por costumbre. De repente la cara de Harold llenó la pantalla, pero no era la foto retocada de sus perfiles falsos. Era una ficha policial, el cabello despeinado, su sonrisa ensayada, reemplazada por la mirada vacía de alguien a quien por fin le alcanzaron sus engaños. Harold Kensington, arrestado por fraude, a gran escala, anunció el presentador con tono profesional. Los investigadores federales aseguran que estafó a familias adineradas a través de relaciones románticas, robando más de $2 millones en varios estados. Eva miró la pantalla y luego a mí. Me llamaron ayer. No soy la única víctima, ¿verdad, Rebeca Martínez? Sarah Chen. Jennifer Walsh. Enumeré los nombres de las mujeres cuyas fotos había impreso en aquel hotel de San Francisco. No fuiste la primera, pero serás la última. El noticiero siguió con detalles que confirmaban cada sospecha que había tenido de Harold. Múltiples identidades, documentos de inversión falsificados, un patrón de cazar mujeres exitosas en apps de citas y vaciar sus bienes en 6 meses. Harold responderá por esto. La justicia se impondrá, dije, abrazando más fuerte a mi hija. La investigación federal había avanzado rápido tras el derrumbe de su castillo de naipes. Las pruebas que reuní en aquella noche de febrero habían marcado el camino inicial, pero la desesperación de Harold tras la boda lo llevó a cometer errores cada vez más evidentes. Cuando tu vida está construida sobre mentiras, la verdad siempre sale a flote cuando menos lo esperas. Declaré la semana pasada ante el gran jurado, dijo Eva en voz baja. Le esperan de 15 a 20 años. Afuera Brooklyn vibraba con su ritmo habitual de la tarde. Familias terminaban de cenar, ayudaban a sus hijos con la tarea, vivían esas vidas sencillas y honestas que yo tanto había envidiado en mis peores momentos. ¿Y ahora qué?, preguntó Eva. Miré el departamento que me había cobijado durante la peor crisis de mi vida y luego a mi hija más madura con cicatrices pero entera. Ahora reconstruimos. Juntos. La foto de Margaret parecía sonreír desde la repisa. A veces proteger a quienes amas significa tomar decisiones dolorosas, incluso cuando te odian por ello. Pero el amor perdura, la verdad prevalece, y la justicia, cuando llega al fin, sabe más dulce que cualquier venganza. Si esta historia te conmovió, dale like al video, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué opinas. Para escuchar la siguiente historia, da clic en el recuadro de la izquierda.